tardes a todos. Queremos dar apertura a la primera jornada del nuevo Código Civil y Comercial. Esto ha sido realizado por la agrupación Voz Universitaria, una agrupación que ha venido trabajando y sigue trabajando por los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas. El objetivo de este curso ha sido brindar y ampliar el conocimiento acerca de la reformulación del nuevo Código Civil y Comercial, sabiendo que el conocimiento es una de las herramientas más importantes para un buen manejo en la sociedad y para cada día más crecer profesionalmente, ¿sí? En esta tarde queremos contarles que tenemos el agrado de tener la presencia y el acompañamiento, primeramente de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, la contadora María Rosa Gresolía. También tenemos al secretario legal y técnico de la universidad, el doctor Farfá, y el secretario general, el señor Aramayo Edgardo. Los disertantes del primer día de la jornada van a ser la doctora María González de Prada y el doctor Mariano Zureta. Vamos a pedir unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que quiero manifestarles mi profunda alegría, como también de todo el claustro académico, la participación que hay en estas jornadas, como las que se han venido realizando anteriormente. Hemos tenido las de Economía, Administración y Contabilidad, también con mucha participación. Hemos tenido disertantes en Economía, como el doctor Quindanelli. Después vino la licenciada Vallejo, de la Gran Macro. Digamos que todo hace a la formación médica. Y particularmente tengo que hacer una referencia al derecho civil, si me permiten los doctores. La verdad es que me alegro muchísimo las ganas que tengan de escuchar las modificaciones al Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Que ahora ya va a ser uno. No solamente a los alumnos de la facultad, sino también a alumnos de la UCE y también a otras personas que pueden haber venido por un interés particular. Y en este sentido, yo soy muy defensora del derecho y particularmente del derecho civil. Yo creo que aquellos que no sabemos un poquito, somos inconscientes civiles en el manejo de la sociedad, ¿no? Y que algún elemento tenemos que tener una formación para poder vivir. Por eso siempre he dicho que a veces cuando uno se pone más grande, comprende más el derecho, ¿no es cierto?, que cuando uno es más chico. ¿Por qué? Porque lo vive todo. A través del tiempo, ¿no es cierto? Bueno, después cuando se vuelve viejito ya se olvida. Pero a medida que transcurre el tiempo, uno va asimilando, ¿no es cierto? A ver, con aspectos satisfactorios en la vida personal y a veces desagradables, pero en el derecho. Y en este tema, ¿no es cierto?, de que no nos ocurran cosas en general desagradables, es muy importante conocer. Así que yo la verdad celebro, los felicito y agradezco infinitamente la generosidad de los docentes que van a dictar el curso, porque lo hacen porque les gusta, porque son especialistas en derecho y que están totalmente compenetrados de que esto, que es complejo y que hace a la vida cotidiana, la vida de todos, se lo conozca. Así que yo doy por inaugurada, agradecerle a la doctora González de Prada, al doctor Zureta, la presencia del secretario legal y técnico, al secretario general de la universidad, que en todo momento apoyan este tipo de jornadas y creo, ¿no es cierto?, que tenemos que seguir haciéndolas, que no terminen, que se sigan haciendo de distinta índole, con participación de nuestros docentes. Podemos hacer la interfacultad, ¿cierto? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, un pedido para las distintas agrupaciones, que no termine acá, porque es acá donde se discute el futuro de nuestro país. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y doy por inaugurada la jornada. Bueno, para dar paso a la disertación, en la primera jornada
La reformulación del Código Civil y Comercial va a estar a cargo de la doctora María González de Prada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Derecho Privado, secretaria relatora del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy. Desde 1998, vocal de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, profesora adjunta de la Cátedra de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Económicas, miembro del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Económicas en el 2008-2009 y coautora del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Jujuy. El tema que va a tratar es Teoría General de los Contratos. Recibimos con un fuerte aplauso y un buenas tardes. ¿Escuchás? Hola chicos, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles también a la agrupación que ha organizado esta jornada, que nos ha invitado a nosotros a hablar de los temas que nos gustan. Agradecerles a ustedes la convocatoria, que hayan venido para escucharnos hablar de esto que nos conmueve a nosotros tanto, porque nos moviliza, porque es no solo la reforma, como decía la contadora Crisolía, que 9 cosas que nosotros vivimos, sino también es la reforma del principio y de casi dogmas que nosotros teníamos en el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, para nosotros son temas muy importantes que queremos transmitirles a ustedes y que estamos abocados a ello. Mi idea, yo hoy les voy a hablar de la teoría general del contrato, pero para ello voy a tener que hablarles primero de los cambios filosóficos que plantea este código. Antes de esto, quiero decirles que no pasa nada. Bueno, antes de... yo les decía que les voy a hablar de los cambios filosóficos que plantea este código y les voy a hacer esta advertencia. Primero, son las primeras lecturas que estamos haciendo. Lo que quiere decir es que por el momento es teoría. Recién lo estamos empezando a aplicar. Entró en vigencia a partir del 1 de agosto. Segundo, yo soy partidaria de la reforma. Lo fui desde siempre. Toda mi carrera profesional estuvo signada por la reforma y la unificación del derecho privado. Yo me recibí en el 85 y en el 87 es el primer código de reforma. Hicimos aquí durante un año y medio, un montón de jornadas trayendo la gente que había redactado ese proyecto. Lo que les quiero decir es que toda mi vida profesional ha estado signada por la posibilidad de la reforma. Al punto que la materia que nosotros enseñamos aquí y que es desde siempre se llama derecho privado y damos unificado el derecho civil y el derecho comercial. Por otro lado, yo me crié profesionalmente escuchando que el Código de Vélez era antiguo y era viejo mientras lo estudiaba y mientras lo ejercía. Por lo tanto, a mí me encanta estar hablando de esta reforma y que se haya concretado. Digamos, no es que nos resulte muy difícil dejarlo al código viejo, ¿sí? En realidad yo brindo y celebro
de que se haya reformado y que se haya actualizado el derecho civil y el derecho comercial. No quiere decir con esto de que yo no le vea defectos, por supuesto. Digamos, nunca hay que perder el pensamiento crítico, no defectos, sino puede tener errores. El pensamiento crítico siempre lo tenemos que tener, la reflexión, el razonamiento. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los cambios filosóficos que plantea el código? Estos principios que yo les he escrito ahí, los extraje de los fundamentos que acompañan los miembros de la Comisión Reformadora cuando elevan al Poder Ejecutivo el anteproyecto. La Comisión Reformadora está compuesta, digamos, por un decreto del Poder Ejecutivo número 191/11, se forma la Comisión Reformadora. Ella estaba compuesta por los doctores Lorenzetti, Elena Hayton de Norasco y la doctora Aida Kemmelmayer de Carnucci. Ellos, el 27 de marzo del 2012, lo presentan con este anteproyecto, con esta fundamentación al anteproyecto al Poder Ejecutivo, el 27 de marzo del 2012. El Poder Ejecutivo lo presenta en el Senado, después de hacerle algunas reformas, el 8 de junio del 2012. El Senado lo tiene desde junio del 2012 hasta el 27 de noviembre del 2013, que en ese periodo, en ese año, es cuando se hacen todas las consultas a las provincias y a los profesionales sobre las propuestas de reforma que había. Ingresa a la Cámara de Diputados el 27 de noviembre del 2013 y diputado lo sanciona, haciéndole también reforma, el 1 de octubre del 2014. Se promulga el 7 de octubre del 2014 y pasa a ser ley a través de la ley 26.994, ¿sí? Por la entrada en vigencia a partir del 1 de octubre. Bueno, estos fundamentos de donde yo extraje esto que les estoy diciendo surgen de ese mensaje, digamos, que acompaña esta comisión redactora cuando lo presenta al Poder Ejecutivo. ¿Y ellos qué dicen? Ellos les explican al Poder Ejecutivo qué criterios de valoración han tenido para hacer el código. Entonces, lo primero que les dicen es que ellos quisieron hacer un código con identidad latinoamericana. Este cambio de paradigma es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense que el código que nosotros teníamos de Vélez era un código de tradición romana e hispánica. ¿Sí? O sea, la fuente directa era el derecho romano. Luego era el código francés de 1804, el código de Napoleón, y así teníamos el sistema que nos regía. Esas eran las fuentes históricas. Fíjense que de la cultura latinoamericana teníamos bastante poco, de las costumbres nuestras teníamos bastante poco. En realidad era un código que provenía de los principios filosóficos de la colonia e impuestos a Latinoamérica, porque todos los códigos de Latinoamérica respondían a estos principios. O sea, un eurocentrismo y una filosofía occidental, dentro de la cual no estaba Latinoamérica, embuía los principios del Código de López. El segundo principio y cambio de paradigma muy importante es la constitucionalización del derecho privado. ¿Qué significa la constitucionalización del derecho privado? Significa que el límite entre el derecho público y el derecho privado de alguna manera está desdibujado. Es decir, este es un código que en virtud de la jerarquización de los tratados, de los tratados internacionales sobre derechos humanos que han tenido después de la reforma constitucional, la jerarquía constitucional, esto determinó que el derecho privado también tenga muchas normas que son normas de orden público y por lo tanto no son modificables por la voluntad de las partes. Entonces este es un código que tiene muchas normas, sobre todo las que se refieren a los derechos humanos, que no pueden ser modificadas por la libertad de las partes. Un código de la igualdad, dicen ellos. Ellos aquí plantean lo que ya la doctrina internacional viene hablando, no de la igualdad que es propia
de una concepción filosófica liberal. Digamos, no es la igualdad en abstracto. O sea, nadie duda que somos todos iguales, como seres racionales, como personas humanas que somos, todos, no hay duda de que somos personas iguales. El problema es que cuando nosotros vamos al ejercicio de los derechos, en realidad y en verdad no somos todos iguales. Es decir, va a depender del contexto en el que nos encontremos. Entonces se habla de la igualdad en la diferencia, es decir, de hacer la diferencia para lograr la igualdad. ¿Cómo se logra la igualdad? Primero, desentrañando la diferencia y de ahí con normas protectorias a la parte que es vulnerable. Entonces así se equilibra la igualdad. Entonces ellos plantean, ahí hablan de la ética de los vulnerables, o sea, ellos plantean normas referidas a la mujer, referidas a los niños, a las personas con capacidades diferentes, a los indígenas, a las comunidades indígenas, etc. O sea, el que se encuentre, al consumidor, el que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, va a tener normas de protección en las que van a hacer que se equipare a la otra parte. Luego hablan ellos de un código que no es discriminatorio. Efectivamente, ahora cuando veamos nosotros sobre el contrato, vamos a ver que hay normas que establecen y que prohíben la discriminación, hacer diferencias en razón de sexo, religión, nacionalidad, etc. Es un código que persigue la no discriminación. Luego regula sobre los derechos individuales y colectivos. Esto es bien importante porque el código que nosotros teníamos, el sistema de derechos que teníamos, en realidad establecía un sistema en base a derechos individuales. No aparecían los derechos colectivos, mucho menos los derechos comunitarios, como puede ser la propiedad comunitaria o los derechos indígenas. Entonces, que plantee la regulación de derechos individuales y colectivos es un cambio de paradigma muy importante. Frente a los derechos individuales nos seguimos comportando como establecía el Código de Vélez. Frente a los derechos colectivos, que son aquellos que tienen que ver con el medio ambiente, aquellos que tienen que ver con el daño que puede acarrear el consumo, etc., es un cambio de paradigma muy importante. Luego establecen ellos que crean los bienes de la persona, crean una nueva categoría de bienes, que son bienes de la persona que no tienen contenido económico, pero sí tienen una utilidad. Estos bienes pueden ser dispuestos por las personas, es decir, aunque no tengan contenido económico, pero siempre y cuando se den las condiciones que la ley establece. Es decir, se establece una nueva categoría de bienes en los que pueden ser útiles cuando median cuestiones afectivas, cuestiones científicas, humanitarias, de investigación. Entonces se crea una nueva categoría de bienes. Antes teníamos los bienes patrimoniales y los extrapatrimoniales. Y respecto de los extrapatrimoniales no se podía disponer. Hoy hay una categoría intermedia, si bien son extrapatrimoniales, como tienen utilidad, su titular, lo vamos a ver en un ratito, puede disponer de alguna manera de ellos. Entonces se crea una nueva categoría de bienes. Y luego tenemos el reconocimiento de la propiedad indígena, que es un reconocimiento muy importante, porque se reconoce, dice, el derecho de las comunidades indígenas. Este cambio de paradigma significa el reconocimiento de cultura, de una cultura diferente en el país, de la cultura indígena, que ha sido tan desconocido, digamos, y tan bajo esa idea de igualdad. Era como que en nuestro país no había indígenas, lo cual nos afecta a nosotros como provincia, que somos una provincia de mayor presencia indígena. El reconocimiento de la propiedad indígena significa un cambio de paradigma fundamental, porque estamos hablando de una propiedad comunitaria, se opone a la propiedad individual. Y por último, ellos dicen que es un código en el que se ha buscado antes de esto, eso convierte, han tenido en cuenta, una sociedad multicultural. Una sociedad multicultural con muchas culturas. Ellos en los fundamentos del anteproyecto dicen que la sociedad multicultural, sobre todo en las cuestiones de familia. Y efectivamente, ustedes van a ver cuando tengan la disertación de familia, se regula un montón de instituciones y de distintas formas de convivencia
que dependen de la cultura y de las costumbres que cada uno tenga. Por lo tanto, las diferentes culturas deben ser abordadas para la resolución de estos conflictos. Y por último, ellos hablan de que, como es un código que unifica la materia civil y comercial, han buscado darle seguridad jurídica a las transacciones comerciales con la regulación de contratos comerciales modernos, como son los contratos bancarios, los contratos financieros, fideicomisos, el leasing, etc. Como ven, digamos, este es un grupo que, en una apretada síntesis, trata de decirles qué es lo que ellos han valorado para la regulación, para la formación, digamos, de este código y la estructura de este código. Entrando ya a la teoría general del contrato, que es lo que yo quería hablarles, la teoría general del contrato en el Código de Vélez estaba en crisis. ¿Por qué estaba en crisis? Porque en realidad se trataba de una... Cuando ustedes hablan de una teoría general, estamos hablando de principios básicos que se van a aplicar a todos los contratos en general, o a toda, o sea, cual fuere la institución de que se trate, son principios que rigen transversalmente el sistema, es como que lo encierran el sistema. Después aparecen las particularidades. ¿Qué nos pasaba en el Código de Vélez? El Código de Vélez regulaba un contrato propio para el siglo XIX, si se quiere, siglo XX, un contrato que se basaba en la inmediatez, un contrato que digamos, basado en estos principios generales del liberalismo, en donde ambas personas eran iguales, etc. Por lo tanto, la teoría general que nosotros teníamos frente al contrato de consumo, frente a los contratos predispuestos de adhesión, que en definitiva son la mayoría de contratos que nosotros celebramos y que celebramos porque tienen que ver con el tipo de economía que tenemos, no se podía aplicar. Por eso es que en realidad la teoría general del contrato estaba en crisis, porque no tenía una efectiva realidad, es decir, una efectiva aplicación, porque no se aplicaba a los casos concretos que nosotros debíamos resolver. ¿Esto qué generaba? Una hemorragia, un sinnúmero de leyes que teníamos aparte y que las leyes tenían que establecer principios. Fideicomiso, leyes muy importantes, como el contrato de leasing, fideicomiso, todo lo que se refiere a todos los contratos comerciales. Sí teníamos la ley básica y muy importante, que era la ley de defensa del consumidor, que en realidad nosotros ya teníamos que estar empezando a enseñar. La ley de defensa del consumidor la enseñábamos con la teoría general del contrato, porque todo lo que se refería a la oferta, a la aceptación, al deber de información, es decir, principios generales, estaban excedidos en el contrato paritario y en la teoría general que nosotros teníamos. Y por otro lado, ya había tenido una incisión muy importante en la teoría general del contrato con los contratos laborales, que se los saca de la teoría general del contrato regulado por el Código Civil. Entonces, nosotros podemos decir, o yo les digo, a mí me parece que el mérito que tiene este código es que creó una teoría general del contrato que se aplicara a todos los escenarios en los que el contrato se podía dar. Escenarios modernos dentro del mercado, entre empresas, entre iguales, entre desiguales, etc. Entonces el mérito está en esto, que le dio, digamos, la reorganizó a la teoría general del contrato, dándole utilidad, dándole unidad y permitiendo que sea aplicada. Ahora, ¿cómo leerla? ¿Cómo leer la teoría general del contrato? ¿Cómo leer el código? Hay que integrarlo con otras partes del código. No se queden exclusivamente con el artículo 957 que empieza la regulación de los contratos. Hay que integrarlo con otras partes del código, porque ahí está todo el sistema que se refiere a la teoría general del contrato. ¿Cuáles son esos artículos? El artículo 9, por ejemplo, en el título preliminar tienen artículos muy importantes que determinan principios básicos que debemos tener en cuenta en la teoría general del contrato. El artículo 9, que les habla de la buena fe, que es el que se refiere al ejercicio
de los derechos, que les dice: los derechos deben ser ejercidos de buena fe. El artículo 10, que habla del abuso del derecho, este artículo 10 no tuvo, digamos, en su primera parte, no tiene grandes cambios en relación al artículo 1071 del Código de Leyes, salvo con una variante que aparece importante. Les dice que, digamos, en la segunda parte, les dice: la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Fíjense que les habla del ordenamiento jurídico, no de la ley, como decía el artículo viejo. ¿Por qué habla del ordenamiento jurídico? Porque esto yo no les he hablado, porque si no se nos alarga mucho la clase, pero digamos, dentro de ese título preliminar, el concepto de derecho que este código tiene difiere de la ley. Es lo que ya venía diciendo, por supuesto, la doctrina hacía mucho, pero este código parte de concebir al derecho como un ordenamiento jurídico dentro del cual también está la ley como fuente del derecho, ¿sí? Pero aquí, al decirles ordenamiento jurídico, abarca más que la ley, abarca las costumbres, abarca la doctrina, puede abarcar la jurisprudencia, puede abarcar un sistema jurídico que no proviene del Estado, como el que proviene de las culturas, como son las propiedades indígenas, como son los derechos de los indígenas. Por eso es que le dice el que contraría los fines, el que contraría los fines del ordenamiento jurídico, o el que excede la moral, las buenas costumbres, etc. El artículo 11 es un artículo básico para la teoría general del contrato. El artículo 11 les habla del abuso de la posición dominante en el mercado. Esto es muy importante porque aquí, en realidad, está identificando al contrato dentro del mercado. ¿Qué significa esto? Dentro de la economía presente que nosotros tenemos. O sea, no es que está fuera del mercado. Cuando nosotros hablamos de contrato, estamos hablando de la figura económica. Es la figura a través de la cual se intercambian los bienes y servicios. El intercambio de bienes y servicios ya es un concepto económico. O sea, es la figura jurídica que interviene en la economía. ¿Me entienden? Entonces había que situarlo en la figura de intercambio que nosotros teníamos, que aparece en esta economía de mercado, en esta economía globalizada. Bueno, el hecho de hablar del abuso de la posición dominante en el mercado, de ponerle límites, es muy importante para el contrato, porque a través de dónde se consigue este abuso de posición dominante, a través del contrato, ¿sí? Entonces ese artículo les dice: lo dispuesto en los artículos 9 y 10 se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales. O sea, ponerlo en el Código Civil, las leyes especiales serán la ley de defensa de la competencia, la ley de monopolio, la ley, es decir, todas las leyes están poniendo límites a esta posición dominante, pero está centrado el principio en el Código Civil. ¿Saben por qué es importante que esté en el Código Civil? Porque el Código Civil es difícil modificarlo. Es decir, las leyes especiales es más fácil. Si quedan desactualizadas, se las modifican. Ustedes piensen cuánto nos ha costado, teníamos el Código de 1870, cuántos años, una gran reforma importante en el 68, y ahora estamos en el 2015 y seguíamos con las mismas estructuras. O sea, piensen lo que costó modificar el Código Civil y el Código Comercial. Entonces, si se sientan principios, se sientan reglas conforme a las cuales, o nortes que se tienen que respetar, que después, las leyes especiales, lo que va quedando desactualizado es más fácil modificar. Entonces, poner el abuso, ponerle freno a una posición dominante en el mercado es un principio muy importante y muy importante para la teoría general del contrato. Luego tenemos el artículo 12, que es el que habla del orden público y del fraude a la ley. Esto que les decía yo de la constitucionalización del derecho privado, lo recepta como un principio general del derecho al orden público, que no pueden los particulares modificarla, y luego el fraude a la ley, que esto se utilizó mucho en el tema laboral, que es cuando se utiliza la ley con fines contrarios, digamos, a lo que bajo la utilización de esa ley, en realidad se está ocultando una finalidad que es ilícita.
Entonces se lo consagra como principio general del derecho y como principio que afecta a la teoría general del derecho. Luego tenemos el artículo 16 que se refiere a los derechos sobre el cuerpo humano. Esto yo ya algo les adelanté y es muy importante este artículo, porque prevé la posibilidad, como les decía, de disponer, de que su titular disponga sobre los derechos del cuerpo humano. Fíjense cómo lo redacta. Me dice: los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial. ¿Sí? En el sistema antiguo, al decir no tienen un valor comercial, están fuera del comercio, por lo tanto no podíamos disponer. Sin embargo, miren cómo continúa. No tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social. Y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. O sea que existe la posibilidad de disponer de los derechos sobre el cuerpo humano, siempre que medien estos aspectos, ¿no es cierto? Afectivo, científico, humanitario, social. ¿Y cómo más vamos a disponer si no es a través del contrato? ¿Sí? O sea, no hay otra figura. Entonces, por eso es que sienta un principio muy importante. Se puede disponer a través, puede partes del cuerpo humano ser objeto de un contrato, pero siempre que medien esta actividad. Luego, ahora vamos a seguir viendo, son muy importantes los artículos que se refieren a los derechos personalísimos. Y ahí vamos a tener también un límite ahí. El artículo 51, que establece el principio de la inviolabilidad de la persona humana. Este es un artículo muy importante, un principio de alguna manera general del derecho y un artículo que rige la materia contractual, precisamente por lo que les acabo de decir. Entonces, este artículo les dice, es inviolable, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Fíjense que es muy importante, porque aquí empieza a hablar, y lo vamos a ver en varias normas del Código, que se habla de la dignidad. ¿Sí? La dignidad humana en los términos de los tratados internacionales sobre derechos humanos, aquello que tiene que ver con la honra, el honor, la intimidad, aquello que nosotros consideramos que es digno para nosotros y aquello, digamos, que participa de aquello que los demás consideran que es digno para uno. Es un concepto muy importante, o sea, tiene derecho al reconocimiento de su dignidad. Esto alcanza contratos de medicina prepaga, el contrato médico-paciente, el trato de cuando vamos a celebrar un contrato telefónico, etc. Luego tenemos el artículo 55, que redacta específica. Antes vemos el artículo 54. Este también tiene una aplicación directa. Fíjense que les dice, se refiere a los actos peligrosos y dice, no es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias. No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos. ¿De qué contratos estamos hablando? Miles de contratos. Hoy, modernamente, tenemos miles de contratos en los que se realizan y el objeto del contrato son actos peligrosos. Por ejemplo, los contratos de turismo, aventura, los contratos, esto, por ejemplo, antes de venir yo veía, no me acuerdo si es en Encuentro o en la televisión pública que sale, es un hombre que siempre hace el paseo, son de resistencia, de supervivencia, por ejemplo, supervivencia que lo dejan en la selva con un cuchillito así, con un... uno se angustia cómo va a vivir. Bueno, ahí podemos tener. Bueno, este artículo tienen siempre, cuando estén frente a una cuestión de este tipo, fíjense, relaciónenlo con el artículo 1719, que se refiere a el tema de la asunción de riesgo. Este artículo de la asunción de riesgo, fíjense lo que dice. O sea, primero
Este artículo siente el principio de que no puede obligarse al cumplimiento de actos peligrosos para la comunidad. Y el 1719, que regula la asunción de riesgo, fíjense lo que dice. La exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad, a menos que por las circunstancias del caso ella pueda calificarse como un hecho de damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal. O sea, cuando usted esté enfrente a un contrato en el que esté en juego la realización de actos peligrosos, tienen que ir a la parte en la que se regula la asunción de riesgo, en los deportes, en todas las actividades que importan asunción de riesgo. Entonces, fíjense lo que está diciendo ahí. No exime, digamos, aún cuando la víctima haya asumido el riesgo, este artículo les dice, no exime al obligado, digamos, a responder frente al daño del evento dañoso, del hecho dañoso, o sea, no lo exime de responsabilidad frente al daño, a menos que se trate, y ahí habrá que ver el contexto del caso, ¿verdad? A menos que se trate de la actividad habitual de la persona y se hubieran tomado todas las medidas de seguridad. Pero en principio, el principio que está sentando es que va a haber derecho a una indemnización. Bueno, aún así, cuando se dispone, bueno, el artículo 55 ya de los bienes, de la disposición de derechos personalísimos, fíjese lo que dice. El consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable. O sea, nosotros podemos disponer sobre partes de nuestro cuerpo cuando medien esas cuestiones que decíamos afectivas, humanitarias, etc. Podremos disponer de nuestra imagen, a veces podremos asegurar si somos no sé, algún deportista, nuestras piernas, pero va a estar sujeto a esto, que es libremente revocable, que no se presume y es de interpretación restrictiva. ¿Sí? Es muy importante el límite que pone. Luego tenemos todo lo que se refiere a la teoría de los actos jurídicos. Lo primero que tienen que hacer ustedes es leer la teoría general de los actos jurídicos para luego entrarse directamente al contrato. La teoría general de los actos jurídicos también tiene un mérito, este código, y es que es haberla nuevamente reformulado a la teoría general de los actos jurídicos. Hasta el Código de Vélez era de alguna manera medio tortuosa desde las definiciones que daba entre hecho y acto, y era como muy abstracta. Ahora se la simplificó. Entonces directamente sí tiene que definir qué es el hecho jurídico, qué es el acto jurídico, qué son los simples actos jurídicos, los define con una fluidez, pero que no vamos a entrar a analizar las definiciones, sino, por eso yo les estoy diciendo las principales reformas y que a mí me han parecido. ¿Qué me parece importante de esto? Primero, la concepción que hace de la manifestación de voluntad. O sea, en realidad subyace la idea de que el acto jurídico es una manifestación de voluntad, a través de la cual se busca crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas. Este código consagra la manifestación de voluntad, pero la consagra, fíjense, no es lo mismo la manifestación de voluntad que declaración de voluntad. Esto acuérdense, cuando el código les habla de manifestación de voluntad, se refiere a todo tipo de manifestación de voluntad, no solo aquella que es escrita o aquella que es oral, no solo la declaración de voluntad, sino también se está refiriendo a comportamientos, ¿sí? A comportamientos que demuestran y que exteriorizan una voluntad en determinado sentido, que en realidad es con lo que nosotros más actuamos. Fíjense, las tarjetas Banelco, las tarjetas SUBE, en realidad, cuando nosotros vamos al supermercado y sacamos de la góndola en las mercaderías, ¿ahí qué estamos teniendo? Hay un comportamiento del dueño del supermercado que pone
los productos, y el otro que nosotros la sacamos y lo pagamos. Es decir, ninguno declaró nada de voluntad, ninguno, ni oral, ni escrita, ni nada. ¿Me entienden? Entonces, por eso es importante lo que este código, lo que dice en ese artículo 262, cuando habla de la manifestación de voluntad. Ya les leo el artículo. Y es importante que lo consagre, porque esto la doctrina lo venía diciendo, pero no surgía de los textos del código. Les dice, los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Cuando les hablo oralmente o por escrito, conforme expresa, tácita, está hablando de la declaración de voluntad. Y cuando les dice o por un hecho o por la ejecución de un hecho material, estamos hablando ya de comportamientos concluyentes. Luego, la teoría del acto jurídico es importante en el tema de los vicios de la voluntad. Los moderniza. Por ejemplo, el error, la gran modificación es en el error. Sigue siendo el error esencial, es el que va a dar lugar a la nulidad del acto jurídico. También el error de hecho, no el error de derecho, o sea, se mantiene ese principio. La diferencia está en que el Código de Vélez hablaba de error excusable y no excusable. En cambio acá fíjense que les habla de error reconocible por otra parte. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el error, para ser causa de la nulidad del acto jurídico, el que invoca el error tiene que demostrar que el otro se dio cuenta o se debió dar cuenta que él estaba en error, que él se había equivocado. ¿Sí? O sea, que el otro se dio cuenta, se cayó, o se debió dar cuenta, que él es bien importante el cambio. Fíjense, ya no es que si el error para mí era excusable o no, sino que si el otro se daba cuenta o no que la iglesia estaba en error. Ya les leo el artículo. El artículo 266 les dice, primero el 265 dice, el error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. El siguiente principio. Y el artículo siguiente les dice qué es el error reconocible. Y les dice, el error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar. ¿Sí? O sea, que va a depender del contrato de que se trate, por eso siempre les digo el contexto, para saber si se puede decir la otra persona debía darse cuenta de que una de las partes estaba en error. Luego, en la parte que regula el hecho, fíjense que el artículo 279, que regula que pueden ser hechos de los actos jurídicos, esto es bien importante, les dice, el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, o lesivo, y aquí viene la reforma, de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Nuevamente aparece el tema de la dignidad humana. ¿Sí? O sea que no pueden ser objetos de los actos jurídicos, además de los hechos ilícitos, imposibles, contrarios a la moral, a las buenas costumbres, etc., no pueden ser lesivos a derechos ajenos, ni tampoco contrarios a la dignidad humana. Luego, todo lo que se refiere a la causa y que regula en los actos jurídicos, regula la causa fuente y la causa fin. La regulación de la causa fin también es un elemento de una reforma muy importante. ¿Por qué? Porque la causa fin, digamos, esto se había discutido mucho acerca de si podía dar la causa fin lugar a la nulidad de un contrato. Cuando nosotros hablamos de la causa fin, acuérdense que hablamos de la causa fin objetiva y la causa fin subjetiva. Esto lo decía la doctrina. La causa fin objetiva
es la causa que aparece en todos los actos que se celebren de la misma naturaleza. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, el vendedor persigue vender y obtener el precio a cambio de la cosa, y el comprador persigue, el vendedor, sí, y el comprador persigue la cosa. Entonces es la finalidad que aparece en toda clase de contratos.